Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Empezamos este buenas noches y buenos goles. Hoy un día de partidos de pretemporada, y partidos que han estado calentitos. Más que partido de pretemporada, parecía una guerra. Parecía que se tenían muchas ganas. Han jugado en la línea de la Concepción Betis y Como, que no sé si es porque al Betis le quitaron a Sané Díaz o no sé, es que no sé qué cuentas pendientes había ahí. Pero bueno, ha sido una carnicería, ha sido una tangana brutal la que ha habido entre béticos y los italianos, donde hemos visto un manotazo de Fornals a Perrone brutal. Por supuesto, la ha devuelto Perrone a Fornals. Y luego hemos visto un puñetazo del Cucho Hernández a Nathan. Que la gente se preguntará, pero el Cucho juega en el Betis, ¿no? Y Nathan también. Efectivamente. Cucho le ha metido un puñetazo a su compañero. No sé si porque le tenía ganas o porque justo le quería dar a un jugador del Como que ha apartado la cabeza y se la ha llevado su compañero, que se ha quedado un poco traumatizado. Esa es la realidad. Bueno, muchas cosas vamos a comentar en el día de hoy con la tertulia, una tertulia élite de Champions. Pero es que lo primero que vamos a tener que comentar es el Betis. Pero venga, vamos a dar paso a la tertulia, vamos. Que hay que hablar de la pelea campal que ha habido en un partido de pretemporada. Irati Vidal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Viene calentita, ¿no? La noche. Sí. Fíjate que, mira, yo no iba a meter ningún tipo de presión, pero claro, es que vemos que la presión, la competitividad y las tortas están en otros sitios. Látigo Serrano, buenas noches. Muy buena. Pensaba que ibas a meter a Jaime Ugarte, digo, para hablar de la velada del año, pues mira, que es lo que hemos visto. No estaba Madre mal. mía, pero mamporros de verdad, que la gente se asome a marca.com y lo vea. No son edificantes las imágenes, pero hay veces que cuando los jugadores no fingen y no hacen aspavientos de que le han tocado y se desmayan. No, ahí se han dado, se han zurrado. Látigo, ahora que dices eso, efectivamente, llevamos a la gente a marca.com, que está el vídeo en portada y lo podéis ver íntegro. Claro, ahora sorprende todavía más cuando un jugador le rozan prácticamente el moflete, la nariz, la frente, se van al suelo cogiéndose la cara como les hubieran matado. Y hoy Fornals y Perrone se han metido dos manotazos, pero dos pedazos de manotazos, y los dos en pie. Sí. Pero era la velada 5-6, ¿no? Ya. Sí. Bueno, Ibai, que se ha montado un equipo de fútbol, los Roñis. No, peor, o sea, lo que tú relatabas, el puñetazo del Cucho a Nathan, que le pilla desprevenido, es decir, Nathan está mirando a otro lado. Además es saltando. Claro, o sea, es como con ganas y el otro, o sea, es que no gira ni el cuello, se queda así y sigue a lo suyo, como diciendo, ahí van de muy pasada de la adrenalina. Evidentemente ha ocurrido algo durante el partido que nos hemos perdido, porque no tiene sentido una trifulca a ese nivel en un partido amistoso, por muchas ganas que te tengas. O sea, ahí ha debido ocurrir algo y se han debido ir diciendo muchas cosas durante el partido, porque si no tiene sentido. Y desde luego ahí los comités deberían entrar y sancionar, a pesar de que es un amistoso, porque es que es que no se puede consentir futbolistas profesionales a puñetazo limpio. De hecho, pararlo en el momento, claro, diría. Es que esa era una de las preguntas, Irati. Es que la realidad, para que la gente entre en contexto, un partido de pretemporada sin más entre Betis y Como, que se ha jugado en la línea de la Concepción, un partido que desde el primer momento hemos visto que había como una chispa, pasaba algo, había entradas a destiempo, entradas muy feas. De hecho, la tangana se inicia por una entrada de Isco Alarcón, feísima, por cierto, pero claro, se ha empezado a embarrar todo. Como digo, esas dos acciones, Fornals y Perrone, que parece que estaban un poquito apartados de la trifulca, se han dedicado unas palabras y así, ni sin ton ni son, le ha metido un guantazo Fornals a Perrone tremendo. Este ha reaccionado, les han intentado separar y, como dice Látigo, ha venido el Cucho desde otra esquina, que yo creo que estaría en el banquillo, cogiendo carrerilla, corriendo, ha pegado un salto y ha metido un puñetazo a su propio compañero. De verdad, una locura que, de hecho, como bien dice Irati,
Yo creo que el partido, sinceramente, yo creo que el partido se tenía que haber suspendido, viendo esta gravedad de la tangana, pero es que ha seguido en la segunda mitad y se han vuelto a repartir hostias en el terreno de juego tremendas. O sea, es que poniendo en peligro a los jugadores. Como que quizá venía de antes, ya no solo del terreno de juego, que no sé si en el túnel de vestuarios, si en el día de antes se cruzaron por la calle y se dijeron no sé qué o algo, porque parecía realmente, o sea, como en las películas, ¿no? Como en las películas, a mí me ha parecido una película, estar viendo una película, creo que de amistoso, pues le ha quedado el nombre, ¿no? El cartel que ponía que era un partido amistoso, pero no ha sido absolutamente nada, y es que antes de la trifulca era un juego muy sucio, o sea, para nada, ni a lo que juegan el Como ni a lo que juega el Betis. Eso, o sea, es. Ellos han ido a darse y el fútbol ha quedado en un plano secundario. Y a mí me ha extrañado que se reanudara, porque al final en un partido de competición esto no lo puedes hacer, pero es un amistoso. O sea, acaba aquí y ya está. Podía haber acabado peor. De verdad que hay que estudiar lazos de hace varios años, varias temporadas, que haya entre jugadores que haya provocado lo que es, porque como bien dice Irati, es que sorprende mucho dos equipos que suelen jugar al fútbol bien, sin ningún tipo de defensa agresiva o violencia, y hoy ha sido todo lo contrario. Y como bien decías, Látigo, a pesar de ser un partido amistoso, yo creo que sancionar a Fornals y a Perrone, vamos, yo no lo vería mal para nada. Por lo menos abrirles expediente. O sea, no sé hasta qué punto, pero a mí me parece que hay conductas que no se pueden tolerar, y para eso ese mismo reglamento que aplica en competición oficial debe aplicar en partidos amistosos. Como si ocurriera en un partido amistoso de selección, que dicen, no, es que este partido no es valedero ni para clasificación para el Mundial ni para Eurocopa, no es un partido amistoso de dos selecciones, y de repente acaban a mamporros, pues yo creo que ahí la institución de turno tiene que aplicar una sanción, o por lo menos eso, abrir una información reservada, abrir un expediente, y yo creo que las imágenes no admiten lugar a la duda. No. Es muy difícil buscar atenuantes, ¿sabes? No creo que si esto lo investiga el comité de competición, no sé si de la Federación Española y a la vez de la Liga Italiana, vamos, no se escapan ni con alas de la sanción. No, si acuden, por ejemplo, pongamos el ejemplo de acudir a la Federación y decir, no, vamos, yo no he hecho eso, te pones la imagen y queda claro que el guantazo, es que tanto lo das como lo recibes. Sí, sí. Es que además el del Cucho parece en slow motion, o sea, va llegando, Cucho, ya le ves en la cara que viene, vamos, que quiere matar a alguien, el Cucho quiere matar a alguien. Saltando y cae, y bueno, pues porque está su compañero, pero es que hubiera estado el árbitro y se lo lleva por delante también. Bueno, a lo mejor el enfado de los jugadores no viene entre ellos, sino que a lo mejor están faltos de vacaciones, quién sabe, no lo sé. Yo los he visto muy enfadados, hay que tener mucho cuidado a qué equipo de primera división le toca al Betis en la primera jornada, porque si vienen así de calientes, recibir van a recibir, pero vamos. ¿Cómo viene a jugar el Gamper? Que es lo que le faltaba al Barça ahora, una de estas. Lo que le faltaba, efectivamente, sí, pues ya para salir un poquito más en la prensa, por si no tenían suficientes noticias, que ahora, bueno, vamos a ver el cómo, si reparte o no reparte, La verdad que a mí me ha dejado un poco sorprendido. Ha habido muchos partidos de pretemporada, por cierto, en el día de hoy, un Villarreal que le ha ganado al Arsenal en una pretemporada que hablábamos ayer precisamente con Xavi Mata, decepcionante del Villarreal, con muchísimas lesiones, por cierto, en la zona defensiva, y le ha ganado al Arsenal, equipo Champions los dos, hay que recordar, y un Atlético de Madrid, que ahora escuchábamos a Israel Herraiz entrar en marcador con Pablo Villa, que ha empatado a 1 contra el Rayo, a puerta cerrada. El partido no se ha podido ver, solo han podido acudir algunos periodistas, pero el Atlético de Madrid, que al final, lo que decías tú, Látigo, el otro día, de oye, no solo el Madrid, incluso el Atlético de Madrid ha tenido pocas vacaciones, va a tener pocos partidos de pretemporada, y está claro que va a llegar a un nivel flojito, de momento, flojito. Sí, yo creo que tanto el Madrid como el Atlético, ahora que se estudia todo al milímetro, tanto en preparación física como en el aspecto de los ciclos de los futbolistas y de los equipos, tendrán planificado que el equipo empiece ambos, el Madrid por su lado y el Atleti, empieza a romper a partir de octubre. ¿Qué ocurre? Que ahí hay una fase de la competición en la que si te dejas puntos en una liga que se presume apretada, igual luego te cuesta remontarlos. Porque sí, 2, 3, 4 puntos no es nada, pero al final ya vas por detrás. Entonces, eso puede ser peligroso, sobre todo si el Barça, que es el equipo que ha tenido más descanso de los 3 aspirantes al título, arranca
como se le ha visto en pretemporada, pero desde luego es que es muy pronto para exigirle o ponerse nervioso con el Atlético, como en su momento si el Madrid no hace un buen partido contra el Tirol el día 14, creo que es el amistoso, o el día 12, pues eso, que es el primer amistoso, que tampoco, o sea, que es que van muy cortos de preparación. No quiero incidir mucho en el tema porque ya lo hemos hablado a lo largo de las semanas, en este caso, en este Buenas noches y buenos goles, Irati, pero la realidad, y vuelvo a hacer hincapié en ello, es que la jornada 1 se juegan los mismos puntos que en la jornada 35. Y al final el Barça es que si va como un tiro, va a poder sacar un buen rédito en estos primeros 2 meses y estoy prácticamente convencido, ¿eh? Claro, es que, mira, sobre lo que decía ahora Látigo, que seguramente Atlético de Madrid y Real Madrid han planificado para explotar en octubre, yo estoy convencidísima, y es de lo que se habla aquí en Barcelona, que Hansi Flick ha organizado todo esto para que el principio de temporada pueda ser determinante para el Barça, para que llegado un punto de la temporada quizá puedan bajar un poquito el listón y ya tengan un colchón de puntos. Yo creo que el Barça ve esto como una gran oportunidad. También es cierto que el año pasado empezó muy bien, le sacaba un montón de puntos a Atlético de Madrid y Real Madrid, le pasaron por delante y luego supo remontar él. Las temporadas son muy largas, pero evidentemente desde Can Barça, después de no haberse jugado ese Mundial, evidentemente el Barça querría haber estado en el Mundial de Clubes, pero al ver que no estaba, ve esto como una gran oportunidad para empezar, no encarrilar porque los títulos se ganan a final, pero sí abrir un poco de brecha en la Liga. Totalmente, y vamos a verlo, como digo. Porque no... además, Adri, hay que añadir ya no solo lo físico, es que el Atlético de Madrid prácticamente tiene que empezar a encajar las piezas. Claro. De cero. Tiene muchas caras nuevas, tiene que primero descubrirse a sí mismo a qué quiere jugar este Atlético de Madrid y encajar muchas piezas nuevas. Yo creo que es una empresa muy difícil la que tiene Simeone por delante. Y lo mismo el Real Madrid, sí. Y lo mismo el Real Madrid, que tiene nuevo entrenador, que es incluso más gigante ese reto, ¿no? De a qué quiere jugar Xabi Alonso. Sí, pero algunas de las piezas nuevas ya las tenía Xabi Alonso en el Mundial. Sí, pero el Mundial no sé si ha sido suficiente tiempo de probatura, ¿eh? Claro, pero le ha servido mismo... para sacar conclusiones, al menos. Eso sí, claro. Eso sí para saber un poco lo que le gusta, lo que no le gusta, los vicios que tiene la plantilla, algún jugador que él pensaba que estaba mejor y está peor, otro que él pensaba que le iba a dar poco y le puede dar más. Eso, o sea, Xabi Alonso, esos 7 partidos creo que fueron, sí, le han venido bien, sin ninguna duda, teniendo en cuenta que ni Álvaro Carreras ni Mastantuono han jugado ninguno de esos partidos. Y claro, cuando tú tienes que encajar una pieza, en el caso del Barça, el portero, ¿no? Si le pueden inscribir a Joan García. Y luego la ubicación de Rashford, que va a ser un jugador más número 12 que titularísimo, podrá jugar muchos minutos, que los va a jugar. Que lo que tiene que hacer Xabi Alonso, que tiene que encajar a 4 jugadores de 10 de campo, ¿vale? El portero mantiene el mismo, pero tienen que encajar a 4 de 10, aparentemente todos ellos titulares, quizá el que menos Mastantuono, o Simeone, que le van a llegar 6 o 7 nuevos. Y evidentemente no todos van a ser titulares, pero eso es reconstruir el equipo, como decía Irati, primero desde el concepto de a qué quiero jugar, y segundo de cómo adapto a los nuevos, cada uno de su padre y de su madre futbolísticamente hablando. Eso normalmente requiere tiempo. De lo contrario es algo prácticamente de alquimia. O sea, no es normal que tú encajes a 6 tipos nuevos y los pongas a jugar como si se conocieran del barrio. Te diría que quizá ahí lo tiene un poquito más fácil Xabi Alonso, ya no solo por el Mundial de Clubes, porque tuvo alguna de esas caras, sino porque él viene de fuera y al final va a construir de cero, pero todo el equipo. A mí me parece mucho más difícil Simeone reinventarse y con algunas de las piezas que tenía encajar todo lo que le viene nuevo y redescubrir a este Atlético de Madrid. Me parece mucho más difícil porque él está dentro, que uno que viene de fuera, que al final Xabi Alonso, viniendo de fuera, puede quizá tomar decisiones que no pueda tomar Diego Pablo Simeone. Bueno, me parece muy interesante ese debate, y más que nada porque el Atlético de Madrid precisamente no es un equipo que debería dejarse puntos en ningún momento de la temporada, porque para luchar con Madrid y Barça ya sabemos que en cuanto pegas un pinchazo no vas a tener opción en este caso a competir. Enseguida vamos a hablar del hombre de la semana, de Marc-André ter Stegen, y una información que ha dado Sport 3 respecto a lo que pasará en el día de mañana en Can Barça. Enseguida también hablaremos de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que le encanta la red social X. Hoy le ha pegado un palo a Iturralde. Precisamente hoy viene el mejor árbitro del mundo a nivel periodístico y a nivel arbitral, que es Alfonso Pérez Burrul, que nos comentará qué hay de nuevo en la temporada, pero hay muchas cosas de las que hablar. Venga, primero la 11. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 18, 21, 22, 34 soles. 1 y 6. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas de interior que te puedas imaginar. Renueva las puertas de tu casa con bricofertas como esta. Puerta Bruselas blanca lacada acústica 4 rayas con cerco de goma para aislamiento térmico y acústico. 4 pernios y petaca magnética. Incluye moldura extensible y manilla. Todo por solo 119 euros. Solo en Bricolaje Moraleja en Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. El programa de Ortega es humor. Comandante Lara, feliz Día Internacional del Chiste. Comandante, buenos días. Buenos días. Mira, el primer chiste ya de la mañana. Dice, Chiquillo, a mí me encantan los cómics. Dice, los mangas. Dice, no, algunos los pago. La Juve, vamos a jugar contra la Juve. Esa gente que van vestidos de preso. Lo mismo sale Cerdán hoy titular con la Juve. Venga, Cerdán de media punta. Este balón me va a robar, balón me va a robar. Santo Cerdán, que de santo tiene poco, Mira qué despedida. Mamá, mañana tengo examen de educación sexual. Dice, ¿y qué te entra? Dice, no, es el teórico. De lunes a viernes no te pierdas el programa de Ortega de 11 de la mañana a 1 de la tarde con Vicente Ortega y su equipo en Radio Marca. Está aquí el Movistar Fantasy Marca. Empieza una nueva temporada y eso significa una cosa: emoción jornada a jornada, piques sanos con amigos, decisiones de última hora y premios, porque este no es un fantasy cualquiera. Aquí compites en ligas oficiales, jornada a jornada contra miles de managers de toda España. ¿Estás listo para demostrar cuánto sabes de fútbol? Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu 11, es tu ley. Venga, y vamos a hablar del hombre de la semana. Marc-André ter Stegen informa Sport 3 de que Flick retirará la capitanía a ter Stegen. Mañana, en teoría, Irati, corrígeme si me equivoco, se iba a decidir a los capitanes de la temporada. Sí, normalmente los votan los propios futbolistas desde el vestuario. Lo que informan los compañeros de Sport 3 es que le retirará la capitanía por petición del club. Al final hay una guerra abierta. Es de sangre caliente Joan Laporta en estas decisiones. No se ha reunido hoy con el portero del Barça, a no ser que lo vaya a pedir ter Stegen, que ha abierto esa guerra, y de ahí a que le quite la capitanía. ¿Decisión justa, Látigo? Yo creo que no. Pero también entiendo que el entrenador tiene que obedecer las instrucciones del club. Y esto es una guerra total entre el club y el jugador. El jugador ha decidido que no le va a poner absolutamente nada fácil las cosas al club, porque se ha sentido dolido en su orgullo y molesto con las maniobras del club para intentar traspasarlo, sacarle como fuera, dejarle sin ficha, en el caso de ahora con la operación a la que ha sido sometido. Entonces, digamos que Flick está en medio del fuego cruzado. O sea, por un lado querría apoyar a su jugador, pero por otro lado tiene que cumplir un poco las directrices del club. A mí no me parece justo, pero me parece todavía más injusto el trato que se le está dispensando desde el Barça, en el sentido de que el Barça lo que quiere es que se recupere lo más tarde posible, que es la primera vez que un club quiere que un jugador lesionado
lesionado, tarde lo más que puedan volver, que no tenga prisa. Sí, la cosa es que lo de Ter Stegen viene de largo. Yo creo que ahora ha explotado, que se ha visto y que es una guerra abierta entre los dos, pero que es algo que viene de mucho más atrás. Al final hay que recordar que Ter Stegen lleva 4 operaciones en 5 temporadas y eso puede pasar, porque pasa, a los futbolistas se lesionan. El Barça también tiene derecho a pasar página, pero lo de Ter Stegen han sido como pequeñas cosas que han llenado un vaso y que se ha explotado este verano en el momento en el que le fichan a Joan García y marcha. Hay que recordar que Ter Stegen, cuando llega al Barça, la lía por tener a Claudio Bravo, y el Barça tiene que echar a Claudio Bravo para que Ter Stegen no tenga competencia. Ter Stegen se ha negado a tener competencia cada temporada que ha estado y no ha querido tener un suplente a la altura. Ter Stegen, el año pasado, cuando el equipo había llegado a las semifinales de Champions, empieza a pedir por todos los podcasts de Alemania, para que lo escuche Hansi Flick claro y alto y en alemán, que él estaba listo, que él quería jugar, y le pide a Hansi Flick querer jugar, y eso suponía desinscribir a Chesney de la Liga de Campeones. Ter Stegen decide no viajar a Milán por estar lesionado, por no estar inscrito, y no acompaña al equipo. Y una cosa que enfadó muchísimo personalmente a Joan Laporta es que Ter Stegen se negó a dirigirse a la afición en la celebración del título de Liga. Eso enfadó mucho dentro del club, que ya tenían dudas deportivas, y si lo juntas todo, el jugador también cabreado por no jugar el último partido en San Mamés y perder un bonus de 3,5 millones de euros, entonces se ha juntado todo y ha explotado de esa forma. Yo creo de las peores maneras, porque creo que Ter Stegen seguramente está en el top 5 de mejores porteros de la historia del Barça. Es una lástima que acabe así. La última Liga antes de esta, la de Xavi, yo creo que no se gana sin marcan de Ter Stegen, y la gente se está olvidando de eso, y es una lástima tener que acabar así, pero yo creo que hay como que entender las dos partes. Por lo que entiendo y por lo que me dicen del entorno de Ter Stegen, es que el jugador dice que en 2 meses está recuperado, que en 2 meses, 2 meses y medio él ve que está recuperado. Bueno, yo creo que viene de antes. Él no dijo 2 meses tampoco en el tuit, dijo 3, pero bueno, que aquí cada uno cuenta su historia, y lo que pasa es, a lo largo de esta semana que hemos hablado mucho de Marc-André Ter Stegen, como bien decía Látigo, puede ser justo o no que le quiten la capitanía, pues que precisamente si vas a estar 4 meses fuera, pues que seas uno de los capitanes tampoco es que tenga mucho sentido, viéndolo a nivel deportivo lo más normal posible. Pero la realidad es que yo no sé si alguien se ha sentado con Marc-André Ter Stegen y le ha dicho: oye, Marc-André, que estés bien o estés mal, que no vas a jugar. Que... Si lo ha hecho Flick. Pues si lo ha hecho Flick, entonces ya aquí ya los balones a Marc-André Ter Stegen, macho. Sí, pero da igual que le han dicho, o sea, el entrenador te puede decir: oye, no cuento contigo, perfecto, es una decisión técnica y un portero que te gusta mal. Pero lo que quiere Ter Stegen es que le paguen su contrato, que a él le han hecho diluir su sueldo para que el Barça pudiera pagarlo en su momento y ampliarle contrato para que la cifra a percibir cada temporada fuera menor. Y como el Barça decidió ir por las malas, pues el jugador ha decidido ir por las malas. Es decir, ¿por qué él se niega, apelando a la protección de datos y su privacidad, a que los médicos del Barça envíen un informe a la Liga? Porque saben que el jugador y su entorno sabe que con ese informe los médicos de la Liga van a hacer caso al informe médico de los médicos del Barça, y por lo tanto, poner 4 meses o más. Claro, también, claro. Porque entre médicos, o sea, si te imagínate que el médico del club dice: esta lesión va de 4 o 5 meses, y llegan los médicos de la Liga y dicen: no, esto que dice, este informe es una mierda, esta lesión, como dice el portero, de 2 a 3 meses. Entonces, claro, lo único que puede hacer Ter Stegen para intentar que no le retiren la ficha en el caso de que sea de superior a 4 meses es evitar que ese informe llegue a manos de la Liga. Y claro, está haciendo valer sus derechos, pero está haciendo una jugada también. Claro. O sea, está jugando sus bazas, que está en su derecho, porque algo con la ley en la mano claro que tiene derecho. Pero me dirás a mí cómo puede la Liga, los médicos de la Liga, emitir un dictamen que nos puede gustar más o menos, pero tendrán que hacerlo en base a algo, no en base a un tuit del jugador, del paciente. Claro. No tiene sentido. Sí, claro, yo lo que aquí veo es 2 cosas. Evidentemente, tú como trabajador, y si esto lo trasladamos al ámbito laboral de cualquier persona, puedes estar enfadado porque tu empresa te ha tratado mal, porque esto sucede, y puedes estar enfadado y puedes tener un berrinche, pero yo creo que en el contexto de un equipo, y siendo tú un líder que tienes que ser de vestuario, creo que es muy egoísta por Marc-André Ter Stegen, que fue egoísta el meter presión a Hansi Flick para que su compañero de portería fuera desinscrito de la Champions, cuando era Chesney el que había conseguido que el Barça estuviera en las semifinales de la Champions, que fue egoísta ni siquiera ir con tus
compañeros a Milán a ver esas semifinales, ni siquiera celebrarlos, y me parece egoísta que sabiendo que puedes ayudar a un compañero a ser inscrito, no lo hagas. A mí me parece mal compañero, y yo creo que una persona así, al menos capitán no es. Claro, de mal compañero no lo sé, pero de capitán de un equipo seguramente no lo sea. Y aquí al final lo que estaba diciendo anteriormente es que los balones para Marc-André ter Stegen, ¿por qué? Porque si a ti te sientan y te dicen, oye, mira, esta temporada, pase lo que pase, no vas a jugar. A partir de aquí, tú ya tienes dos opciones. Como bien dice Látigo, pues mira, yo me voy a quedar aquí y voy a cobrar todo lo que me queda y punto y se acabó, que esto ya... Vuelvo a decir, es legítimo. Y Marc-André ter Stegen lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, pero luego no me vengas con un tuit y pongas queridos culés por el bien de la afición. Explico que tiene una visión. El único tuit que ha hecho en catalán desde que Claro, por eso. Pero si a ti te han explicado claro, que vuelvo a decir, yo no lo sé al 100%, si Flick se lo ha dicho o no se lo ha dicho. Si se lo ha dicho, aquí ya los balones a Marc-André ter Stegen. A partir de aquí hay otra opción, que Marc-André ter Stegen sienta que nadie se ha comunicado de manera sincera de decirle, oye, mira, hemos fichado a Joan García no solo para que esté en la portería del Barça, sino para que tú te veas relegado al banquillo. Si esa conversación no ha existido, entendería el enfado de Marc-André ter Stegen, pero aquí, como digo, hay dos historias que quien quiera que salga y cuente la verdad absoluta, y si no es la verdad absoluta, que vaya al otro y la contradiga. Es que aquí... No, pero que aunque a ti el entrenador te diga no vas a jugar, imaginaos que ahora Xabi Alonso le dice a Rodrigo Goes, Rodri, no vas a jugar, tienes 5 por delante, lo mejor para ti es que cambies de equipo, tienes un mundial a la vuelta de la esquina, eres una leyenda en el club, pero es que, mira, mi decisión es que no vas a jugar. Y el jugador, Marc-André ter Stegen, no Rodrigo, digan, no, yo voy a quedarme aquí a trabajar y le voy a convencer al entrenador de que voy a acabar jugando. En el caso de un portero es muy difícil, porque es la rotación, pero es que se puede lesionar mañana Joan García, igual que se ha lesionado ter Stegen, y de repente Hansi Flick se ve en la tesitura de elegir entre Szczęsny y ter Stegen. Si ter Stegen está bien, claro, yo es que estoy convencido que ter Stegen piensa de sí mismo que es mejor portero que Joan García. Seguro. Estoy convencido. Seguro. Tendrá razón o no la tendrá, pero él lo piensa. Entonces, en el fondo dice, a mí me puede decir el entrenador, Misa, en cuanto me vea parar a mí, vea parar el otro, me pone a mí. Y luego se equivocaría, porque cuando un entrenador elige un portero, suele morir con ese portero. Sí, pero yo creo que más allá de lo deportivo, es una decisión de esto es la guerra y aquí yo resisto, vamos, hasta cobrar el último euro. Bueno, lo hemos visto en otros casos, que ha habido jugadores que se están una temporada en la grada. Lo hemos visto con Álvaro Valles en Las Palmas, hasta un año en la grada y sin jugar en esa guerra abierta. Digo que aquí hay otro aliciente, y es que ter Stegen era el portero suplente con Flick en la selección alemana y no acabaron muy bien las cosas allí. Ter Stegen le pidió a Hansi Flick ser titular y Hansi le dijo, no, mi portero es Neuer. Que yo creo que esas rencillas quizá también es otro aliciente extra en este cóctel que ha acabado en esta bomba total, porque al final en un momento dado de la temporada Hansi tuvo que elegir entre ter Stegen y Szczęsny, y de momento venía Szczęsny por delante. O sea, si tú ponemos por calidades técnicas y en su prime, evidentemente ter Stegen es mucho mejor que Szczęsny, y seguramente hasta el momento ha demostrado más que Joan García, pero es que el ter Stegen que venimos viendo en las últimas 2 temporadas no es el ter Stegen en su prime. Pero y el ejemplo que está poniendo Látigo con Rodrigo, aquí lo que sí que es entendible, si el entrenador te dice, oye, mira, no vas a jugar, y el entrenador te dice, no cuento contigo, aquí lo que es entendible es la posición del club de intentar sacar al jugador sea como sea, porque lo que no vas a querer pagar es una ficha de un jugador que sabes que no va a jugar por parte de tu técnico. Al final, además de la variante económica, que en el caso del Barça es perentoria, vamos, y es dramática, sí. En el caso del Madrid hay un componente económico y un componente también de salud del vestuario. Sí, tener a un futbolista como Rodrigo, que es un salario alto, pero no es top 3 de la plantilla, pero sí tiene un peso en el vestuario porque viene de ser titular en la última Champions, importante, aunque no titular en la Champions anterior, un jugador internacional con Brasil, no es un cualquiera, Rodrigo. Y ese jugador que sistemáticamente sea un día suplente de Mastantuono, otro día suplente de Gonzalo, otro día suplente de Brahim, el día del Getafe titular, eso es una bomba de relojería en el vestuario. Tú no puedes tener un juego. Entonces, el club intenta ponerlo en el mercado sin que parezca que lo pone en el mercado, porque claro, si tú lo pones descaradamente en el mercado, el jugador se devalúa aún más que su mal rendimiento en las 2 últimas temporadas.
Pero es lo que intentó el Barça hasta que Ter Stegen se lesionó y se tuvo que operar. O sea, es que el Barça lo que estaba intentando era vender a Ter Stegen porque el Barça... al final se le han alineado todos los astros. El Barça deportivamente no tenía dudas del regreso de Ter Stegen a su nivel y se le ha juntado con que ha encontrado una ganga como es Joan García por 25 millones. Entonces se ha juntado todo el mismo verano, el Barça le ha abierto la puerta y para tener a Ter Stegen de suplente, no creo que Ter Stegen sea un perfil de portero suplente, porque nunca ha sabido ser suplente Ter Stegen, entonces para tenerlo ahí el Barça le abrió la puerta y mirando hacia el futuro fichó a Joan García. ¿Qué pasa? Que ahora se ha lesionado y ha venido el lío. Yo lo que quiero decir en este caso, ¿no? Que al final hay mucha gente que elige un culpable siempre. No, pues Marc-André Ter Stegen, qué malo es, tal no sé qué, no sé cuántos. No, el Barça, qué malo es, tal no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que en este caso, para mí, lo que está clarísimo es que cada uno mira por sí mismo, como es, lo hemos dicho antes, como es legítimo y es normal, ya está. El club mira por conseguir el máximo dinero posible por un jugador que no va a jugar y Marc-André Ter Stegen considera, como bien dice Látigo, su pensamiento es que él es el mejor y que va a jugar y por lo tanto también está en su derecho de querer cobrar lo que ha firmado en un momento malo para el Barça que ha arruinado al club. Esto es así. Pero bueno, que aquí cada uno, como digo, puede elegir su bando, aunque los dos bandos tienen culpa y tienen razón. Eso es lo que digo. Yo coincido totalmente. Yo creo que al final la culpa está entre medias y seguramente hay más en esta historia que no conocemos y que solo tanto el Barça como Ter Stegen saben. Lo que yo vengo a decir es que muy bien, tú puedes estar en guerra con el club, pero a mí me parece que al menos de capitán o de líder o de ser sano dentro del vestuario no lo está siendo con las actitudes que ha ido teniendo en el último año. Claro, no quieras ser capitán. Porque teniendo esta actitud no quieras ser capitán porque estás perjudicando a tus compañeros. Se negó a dar el discurso a la afición del Barça, que es algo que cabreó muchísimo dentro del club. Se negó a ir a Milán cuando vimos a Jules Koundé incluso lesionado viajando en un vuelo regular para ver esa semifinal. Le cabreó que Iñaki Peña jugara el último partido en San Mamés, que fue como una casi despedida después de la buena temporada que había hecho al principio de la temporada, porque a él le implicaba llevarse un bonus. O sea, a mí me parece actitudes demasiado egoístas como para ser el capitán de un equipo. Y también preguntarte, Irati, ya que lo has dicho antes, creo, la votación de la capitanía del Barça es de los jugadores, no va por de antigüedad. Los jugadores, hasta ahora se ha hecho así. El año pasado Hansi Flick le dio el voto al vestuario y votaron los jugadores. Más que nada porque yo no sé si de Látigo hecho, durante la pretemporada, Flick, cuando le han preguntado por este tema, siempre ha dado largas diciendo que iban a ser los jugadores. No, pues que lo que le quería preguntar a Látigo precisamente, no sé si viendo esas actitudes de Marc-André Ter Stegen y en la situación en la que está, sus compañeros le habrían votado. Yo lo dudo, vamos. No sé cuántas amistades tienen en el vestuario. Pero es muy difícil, ¿no? Señalar también. No lo sé. No, me refiero. Es que difícil, es difícil señalar, pero es anónimo. Me refiero, se presentan candidatos o se votan un papel y tú pones, imagínate, Lamine Yamal, otro pone Rafinha, otro pone Gavi, o alguien dice, oye, que a mí me molaría ser. O sea, hay una serie como si fuera. O sea, esto es un poco. Hay matices, hay matices. El cónclave papal, donde ahí no se presenta nadie y se pone. Claro, porque tú dices, no, mira, recuerdo que había mucha polémica y Irati se acordará en los tiempos de Piqué, que nunca llegó a ser primer capitán del Barcelona. Cierto. Y era porque sus compañeros no le votaban como diciendo, joder, como pongamos a Gerard de Cap... Claro, entonces, a ver, yo creo que al final en la capitanía el brazalete queda bien, pero el liderazgo se puede ejercer con y sin brazalete. Estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, que un portero en el campo sea el capitán, ahora que, por ejemplo, solo a los árbitros se puede dirigir el capitán, es hasta poco práctico, porque lo normal es que un jugador de campo tenga más fácil llegar hasta donde está colocado el árbitro que el portero, que es el único que no tiene que abandonar su sitio. Se elige otro, ¿no? Se elige otro en el caso de que sea el portero. Claro, eso es. Pero que al final, no sé, yo creo que con Ter Stegen el menor de sus problemas, es que Hansi Flick le quite la capitanía, porque le quieren quitar la ficha, le quieren traspasar. Quiero decir, pues oye, el brazalete, esta batalla la pierdo, venga, esta la entrego. Pero yo creo que su guerra ahora es cobrar hasta el último céntimo de euro, o sea, hasta los decimales que sean el contrato. Pero es con que el ahí IPC. Ter Stegen en esa guerra se está jugando un mundial, También, pero sí. no... Pero escucha, parece que a cabezón... En su cabeza ahora mismo no esté, pero Neuer ya se ha ofrecido y ha levantado la mano, oye, por si acaso yo estoy por aquí, y el seleccionador de Alemania le ha dejado claro que si él no es titular en un equipo, no va a jugar el Mundial. Entonces, si hay más entra porteros, en esta ¿no? guerra, el Barça puede hacer lo que hizo Las Palmas con Álvaro Valle, pues a la grada. Total. Le tiene que pagar, es lo único, pero cobrando su salario le puede mandar un año a la grada, y evidentemente en esas circunstancias
no solo no jugaría el Mundial, sino que no sería ni convocado, porque evidentemente Nagelmann pues tendrá que convocar a 3 porteros que estén jugando, y no solo Neuer, es decir, que hay más porteros alemanes que tendrán cierto nivel para representar a la selección. Sí, ¿sabes? sí, no Entonces, digo porque creo que, no sé si de una entrevista o hace poco se filtró en Alemania que él ya se ha ofrecido, en plan, oye, por si acaso yo... Si hace falta, yo para esto de lo de Estados Unidos me apunto, ¿no? Sí, claro. Aquí vacaciones queremos todos, encima de estar un año en la grada, de cobrar. Bueno, para acabar el tema Barça y el tema Marc André ter Stegen, precisamente que hablábamos de la capitanía, Irati, entiendo que esos 4 capitanes que salgan, porque creo que son 4, ¿no? Estarán Frenkie de Jong, Rafinha, Araujo y Pedri. Sí, bueno, hasta ahora era así con Ter Stegen. Es que ya te digo, hasta ahora, no sé si en el hecho de que el club le haya dicho a Hansi Flick que le retire la capitanía, va a elegir Hansi Flick y no va a ser el vestuario, porque igual es como un poco raro, en plan, votar menos a este. No sé cómo va a quedar. Sé que el año pasado se votó, que durante la gira se ha ido preguntando a los jugadores, tanto a Hansi Flick. Hansi Flick pasó la pelota a los jugadores y los jugadores contestaron, bueno, veremos si el entrenador nos hace votar este verano o no. Entonces, viendo que hay Gamper, que se tiene que decir esta semana, y que el club ha tomado esa decisión, como dicen los compañeros de TV3, quizá no hay votación y lo elige el cuerpo técnico. Es que entiendo que el resto se mantendrían igual. O sea, a mí lo que no me... Esto porque es una situación como extraña y que no es lo normal, pero de una temporada a otra... Si el bloque es más o menos el mismo, tampoco es lógico cambiar de capitanes. Es cierto que, vista la temporada pasada, la figura de Rafinha, como bien decía Látigo, no hace falta tener un brazalete para ser capitán, y creo que se lo ha ganado con su actitud. Pero bueno, que esto, si lo votan los compañeros, vamos, lo más claro que lo tengan ellos, no lo vamos a tener nosotros. Más temas en este caso. Me quiero ir antes de irme con Tebas, que ya sabéis que X le gusta bastante, lo conocido como Twitter. Quiero escuchar las primeras palabras que ha tenido Álvaro Carreras como jugador del Real Madrid en Real Madrid Televisión. Muy contento aquí, por fin con el equipo, con todos los compañeros y poniéndonos a punto para lo que viene. La verdad que la humildad de todos, la unión que hay dentro del vestuario y la calidad. La verdad que con cualquiera me han sorprendido todos. Hay un nivel alto y eso es lo que me esperaba. Hablabais antes de cómo se va a adaptar el Atlético de Madrid con sus nuevas piezas. Una nueva pieza que tiene precisamente el Real Madrid, el rival de la capital, es Álvaro Carreras, que entiendo que titular, ¿no? ¿Látigo? Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor el primer partido, si Xabi Alonso le ve todavía un poco desubicado, un poco corto de preparación, puede tirar de Fran García, que jugó todos los minutos del Mundial de Clubes, pero tú no pagas 50 millones por un lateral izquierdo para que no sea titular. Banquillo, sí. Y luego es un jugador, yo le he visto partidos contados con Benfica, y luego le he visto, tú ves un vídeo compilado de sus mejores acciones de la temporada pasada, y es un jugador que para arriba es un cañón. O sea, es un jugador que llega, es un jugador que dribla, es un jugador que cuerpea. O sea, me parece un jugador muy, muy del gusto del Bernabéu, de ese perfil de futbolista ofensivo que gusta tanto a la afición, y creo que en ese esquema de Xabi Alonso, donde los laterales tienen que ser muy, muy profundos y tienen que darle mucha amplitud al equipo, le puede ir bien, dentro de que eso, que es un chico que va a necesitar su adaptación, por mucho que sea de la cantera del Madrid y que sea español. Por lo tanto, el problema del idioma ese lo salva, pero yo creo que no le podemos exigir desde el minuto 1 pues que juegue de memoria. Va a tener, y además siendo joven, igual que le va a pasar a Dinhausen, se va a equivocar, eso es seguro. A mí, Irati, lo que no me convence del todo de Álvaro Carreras, que como bien ha explicado Látigo muy bien, es un lateral profundo y en ataque tremebundo, pero el problema es que el campo del Real Madrid siempre está inclinado en ese costado, y hay muchísima gente en ese costado, precisamente en el izquierdo, con Vinicius, con Bellingham, con Kylian Mbappé, un centrocampista que cae también en esa zona. Le va a costar llegar a línea de fondo, o eso es lo que me parece a mí, me refiero, con tanta gente. Pero eso es quizá el Real Madrid que hemos visto hasta ahora. Bueno, es que yo creo que ahí viene también la aportación táctica que le vaya a dar y cómo vaya construyendo Xabi Alonso este equipo. Al final Xabi Alonso quizá jugó algo más parecido a lo que era el Real Madrid, con algunos pequeños ajustes durante el Mundial de Clubes, pero esta pieza de Álvaro Carreras no la tenía, y quizá la aparición de Álvaro Carreras hace que pueda jugar algo más parecido, salvando las distancias, a lo que hacía en el Bayer Leverkusen. Yo creo que la aparición de Álvaro Carreras va a tener que ajustar algo ahí arriba, porque si no, como dices tú, habrá un tapón
que va a ser muy difícil, que se van a tapar entre ellos, pero yo creo que lo que hemos visto hasta ahora del Real Madrid no tiene nada que ver con lo que vamos a ver esta temporada del Real Madrid. A mí Álvaro Carreras es que me gustó muchísimo en la Liga de Campeones. De hecho, es que trabajando, que estuvimos analizando un día aquí en Media Pro, todos los laterales que han pasado por el Benfica españoles, es una barbaridad, pero es que para mí fue de los mejores de su equipo en la Liga de Campeones el año pasado. Me gusta muchísimo y creo que le puede aportar muchísimo, sobre todo, al menos con la idea que tiene Xabi Alonso o a lo que Xabi Alonso jugaba en el Leverkusen. Claro, es que ese es el matiz látigo, a ver qué juega Xabi Alonso. Sí, y si el Madrid ha insistido tanto y no ha valorado otras opciones más asequibles como la de Grimaldo, jugador al que el entrenador conoce a la perfección del Leverkusen, la opción de Miguel Gutiérrez, que era la más barata, porque era un jugador sobre el que Madrid mantenía el 50% del pase y un jugador fiable que lo ha demostrado en el Girona. Si el Madrid y Xabi Alonso se han empeñado tanto en Álvaro Carreras, es por algo. Es decir, yo no puedo evaluar a un jugador al que he visto muy pocos partidos. ¿Que tiene una pintaza? A mí me lo parece. Pero claro, también hay jugadores que tú ves un vídeo. Es verdad que si tú ves un vídeo compilado de las mejores jugadas ofensivas de Mendy, no te sale el de Álvaro Carreras. Te sale el gol ese que le metió al Atalanta con la derecha. Es el único. Al Atalanta, al Nápoles. Sí, un gol. Al Atalanta. Y te sale la salvada esa que hizo contra el City bajo palos, allí cayéndose el culo, y la sonrisa del anuncio de Orange. Son sus 3 mejores momentos en su etapa en el Madrid. Pero Álvaro Carreras, claro, tú no pagas 50 millones por un vídeo de 8 minutos que el tío tenga buena pinta. De hecho, creo que era de los máximos asistentes de su equipo. Sí. El año pasado. Porque es que además, o sea, yo lo que he visto es que el tío llega a línea de fondo o percute por el interior del área, pero finaliza bien. O finaliza con disparo cruzado o finaliza con asistencia levantando la cabeza. Luego esa asistencia, oye, pues tu compañero la mete o la falla. Eso ya no es culpa del tío que da la asistencia. Pero sí me parece que es un jugador que el Madrid ha hecho un súper esfuerzo económico, porque yo me imagino a Florentino diciendo, ¿de verdad tenemos que pagar 50 millones por un chico de 21 años que encima era nuestro? O sea, me lo imagino mosqueado, me lo imagino, pues eso, quitándose y poniendo así la gafa diciendo, no, y cabeceando. Pero al final, si ha aceptado, porque el Madrid no toma una decisión de esas, si el presidente no acepta o no claudica o no dice, venga, vale, que sí, que los pagamos, es porque alguien le tiene muy mirado. Yo tengo que decir que respecto a la comparación que has hecho, o más que comparación, el nombre de Grimaldo, a mí la verdad que Grimaldo me parece un jugador ahora mismo más hecho que Carreras, no cabe ninguna duda, pero claro, es que la diferencia son 7 años. Es que Carrera tiene 22 años y Grimaldo tiene 29. Y tienes que mirar a eso. Eso es, efectivamente, y yo creo que el Madrid lo que está cogiendo es un lateral, vamos, de un futuro prometedor y que además ya es una realidad en Europa, que como bien ha dicho Irati, ha hecho una Champions excelsa y que es un jugador que además bien lo conoces tú, no solo por ese paso en el Benfica y en el paso en el United, sino en este caso en el paso que ha tenido en el Real Madrid, que es de la casa. Es que al final yo creo que también eso, ¿no? Que te da identidad, que entre traer a un jugador que se ha formado en la Masía o traer a un canterano del Real Madrid, por mucho que haya salido fuera, yo creo que eso también te aporta identidad en el cambio que está haciendo un poquito el Real Madrid por españolizar otra vez un poquito al equipo. Yo creo que le puede aportar mucho, porque lo hemos visto a lo largo, a veces cuando hablamos de la Masía nos olvidamos de otras cosas, pero en los momentos chungos donde no voy a salir, o sea, al final Álvaro Carreras, que se ha creado en la fábrica, será más del Real Madrid que el señor que está detrás animándole. Entonces yo creo que eso también te aporta muchísimo dentro de un vestuario. Sí, eso el presidente. Mira, espera que tenemos última hora, Irati, que está Luco Cortés, ¿dónde están? Sí, pues que acaba de llegar el nuevo fichaje del Valencia, Batista, a ver si le podemos cazar alguna partida. Muy contento, muy contento. Grande. Batista, ¿algo para la afición del Valencia? ¿De fans? Bueno, pues Batista ha hablado antes algo, ha dicho algunas palabras, tipo que está muy contento de venir al Valencia, ya ha llegado al aeropuerto de Manises, le ha recogido un trabajador del Valencia Club de Fútbol, que ahora mismo se está subiendo en el coche para marcharse, y nada, llega a coste cero del Rennes, varios aficionados también con él, y bueno, no va a ser el último fichaje del Valencia Club de Fútbol, porque están preparando más. No, hombre, está claro que no puede ser el último del Valencia, porque si no esto, vamos, sería un horror. Gracias, Luco.
Venga, chao, chao. Pues la última hora de Luco Cortés desde el aeropuerto de Manises con el nuevo fichaje del Valencia, Baptiste Santamaría, este jugador del Rennes que llega libre. Nos lo explicó ya Diego Picón el día de ayer en ese Marca Transfer y hoy ha sido cazado por Luco Cortés. Y escuchábamos ahí una pregunta for the fans y decía muy contento. O sea que ni inglés quizás, ni español, y en este caso como es francés, pues francés sí, pero los periodistas francés en este caso no manejaban. Por cierto, ¿estudiabais vosotros francés en el colegio? No, yo no. En mi época empezaba el inglés. El francés yo creo que se estudió justo hasta mitad de los 70 o por ahí, era el segundo idioma que se estudiaba. Sí, eso es. Quiero decir, se estudiaba un ratito, igual que cuando yo estudiaba. Claro, yo soy mucho mayor que vosotros y tú dabas inglés. Creo recordar que se daba a partir de sexto de la EGB, es decir, a partir de los 12, 13 años, y te diría que 2 horas a la semana. Sí, vale, imagínate, los martes y los jueves de 4 a 5. No había más, ¿eh? No, y yo te iba a decir que yo creo que inglés también eran 2 horas a la semana, ¿eh? Tampoco te creas que... No, era inglés, pues eso, el verbo to be, las palabras simples, poco a poco los phrasal... Luego como que cada año lo mismo. Claro, luego salimos y claro, dicen, es que los españoles estos, vamos, no tienen ni idea, y efectivamente no tenemos ni idea. Yo la verdad que di francés en tercero y cuarto de la ESO, creo recordar, pero como lo que dice Látigo, si inglés eran 2 horas, francés eran 30 minutos al mes, quizás, pero bueno. O sea, si veían los rótulos del Tour de Francia, aprendían más, ¿no? Tété de la Cour, Pursubian, ¿no? Chuté, que es... Vamos, total. Yo francés no estudié, pero lo acabé aprendiendo. Estuve 4 veranos mientras estudiaba, trabajando en un camping en Salou, y como está lleno de franceses, pues acabé aprendiendo francés. Sí, a mí me pasó algo similar, ¿eh? Allí en Cullera solo veranean madrileños y franceses, entonces era una u otra, pero sí. Los franceses que están por todos lados, por cierto. Más temas. En este caso hemos tocado ese tema de Álvaro Carreras, que yo creo que tiene un futuro prometedor, y el Madrid, que precisamente los laterales se ha protegido muy bien en el mercado con 2 grandes adquisiciones. Y quiero ir a Tebas, que precisamente Látigo es la némesis, la kriptonita del Real Madrid a día de hoy. Yo creo que no hay rival más duro que Javier Tebas para el Real Madrid, y con el tema, en este caso, boyante de no aplazar el partido frente al Club Atlético Osasuna, Tebas se pronunció en el día de ayer a las 5 de la mañana. Recordemos este dato, 5 y 19 de la mañana. Javier Tebas con un tuit que no sé si estaría programado o no, pero si lo escribió en ese momento, es de verdad un crack, un figura, un máquina. Pero levantarte a las 5 de la mañana para mandarle un mensaje a Florentino Pérez y meter un tema político, de verdad es estar ido de la olla total. Igual no estaba en España y por eso la hora. Bueno, ¿no? Sí, no voy a decir nada más. No te creas que se levantará Javier Tebas mucho más tarde de esa hora, ¿eh? Sí, o sea, eso lo digo en serio. No, seguro. Que nadie se piense que estaba con Paco Pil allí de fiesta. No. O sea, es que no. Cuando tú tienes un cargo de la relevancia de Javier Tebas y le dedicas el tiempo, que a mí no es santo de mi devoción. Pero dormir no tiene que dormir mucho. Claro que no, porque cuando tu objetivo es dominar el mundo, pues duermes 4 horas. Entonces, a las 5 de la mañana ya estás repasando ediciones digitales de periódicos, ya estás, que sí, ya estás maquinando. Y ese tuit, mucha gente se piensa, no, es que venía con los colegas del barco de tomarse... No, ese es un tuit perfectamente premeditado y lúcido de llevar levantado 19 minutos, de que te suene el despertador a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana ya tiene la mitad del día empaquetado. Pero yo creo que es excesivo. Él, como buen abogado, sabe que el tuit no es querellable porque tira la piedra y esconde la mano, porque insinúa o deja entrever cosas, pero no afirma cosas, no acusa a Florentino de estar detrás de la investigación fiscal que le impuso en su día Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, pero me parece que se pasa de la raya. Es que está dando pábulo a que cualquier madridista dude de su imparcialidad. Porque dice, si es que este hombre cada vez que habla, cada vez que escribe, cada vez que dice algo, es para atacar o al presidente de nuestro club, o a nuestro club, o a nuestro entrenador. Entonces, claro, la gente que piense mal de Tebas, es que Tebas les está dando motivos días y días. Totalmente. También. Es que te diré más. O sea, a mí, primero, que un presidente de una liga, yo creo que esto debe pasar solo en España, que nos deben mirar desde Inglaterra de esta gente. Pero ¿qué es eso? ¿Lo que tienen ahí? O sea, un presidente de la liga hablando mal de un club, pero es que ya no digo más. O sea, la liga tiene 2 aviones y se llaman Barça y se llaman Real Madrid. Total. Y Javier Tebas, su presidente, tiene una guerra abierta con los dos.
con los dos, quizá con el Real Madrid un poco más, pero con los dos, y ha hecho declaraciones en contra de Real Madrid y de Barça, que son sus motores económicos, que la Liga y Javier Tebas, sin Barça y sin Real Madrid, no tendría el sueldo que tiene, ni estaría donde está. Y aparte, Javier Tebas sabe una cosa, lo que ocurre es que es un tipo de sangre caliente que lleva un contertulio dentro, ¿vale? Él entra a todos los trapos. Sería el mejor tertuliano de Buenas noches y Buenos Goles, sería él. Y estuvo en Radio Marca, yo he debatido con él cuando Paco García Caridad hacía el programa de la tarde, un contertulio estupendo, porque no se muerde la lengua jamás. Claro. Dice abiertamente, claro, pero en aquel momento Javier Tebas era abogado, no era presidente de la Liga, porque Javier Tebas sabe que él es presidente las 24 horas, claro. Y por lo tanto él no puede decir, aunque yo lo pueda decir como periodista, como aficionado, que Ancelotti hace los cambios muy tarde cuando le suena la alarma del Nokia, el presidente de la Liga no puede decir que el entrenador del Madrid no se puede quejar de los horarios porque no agota los cambios. Es que no lo puedes decir. Es que estás hablando en contra de un profesional que trabaja en la institución a la que tú representas y que entrena al Real Madrid. Entonces, claro, Ancelotti demasiado gracioso estuvo. Eso se lo hace a Mourinho. Y vamos, y es que Mourinho tiene que dar una rueda de prensa de 48 horas. Sí, la tiene que dar sondado porque la da sin comer ni dormir. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en ese aspecto. Yo creo que Tebas, pues al final, un contertulio, un tertuliano de la leche sería aquí en este Buenas noches y Buenos Goles al que le invitamos. Vamos, si se quiere pasar, estábamos completamente... Si le invita, viene. No. Otra cosa es que le va a trastocar la hora de sueño y va a tener que hacer el turno para a las 6:30. Ahora ya me has generado una curiosidad que es cómo empiezan los días Javier Tebas. Es que me encantaría saberlo, que Tebas explicara, oye, mira, pues puede hacer un podcast o puede poner un tuit de, oye, mira, yo por las mañanas me levanto a las 5, lo primero que hago es me levanto, me pongo... Hago yoga y le meto una leche a frente. Exacto, me pongo mi bata, me hago el café y empiezo a entrar en Twitter. Empiezo a entrar en Twitter y cada uno, pum, palo. Y al siguiente. Y así hasta las 7 de la tarde. Bueno, sería una buena rutina en este caso, que nos la explicara Javier Tebas. Vamos, sería algo que sería la leche. A raíz de lo que comentaba Látigo, es la verdad que es 24 horas presidente de la Liga y quieras o no, pues al final... este personaje que lleva Javier Tebas en muchos momentos le sobran porque se está implicando en algo que no se debe implicar. Tú no puedes evaluar a un equipo como, por ejemplo, decíamos el Madrid, pero no puedes salir abiertamente y decir, es que el Barça, pero el Barça ¿quién va a fichar si no tiene dinero? Y decirlo de esa manera, ¿no? Tú eres el presidente de la Liga, oye, tienes que cuidar a tus equipos, además lo decía Irati, tienes dos transatlánticos que son Barça y Madrid, que de hecho la Liga vale tanto dinero por eso. O, por ejemplo, la Supercopa de España vale tanto dinero por eso. Entonces tú lo que tienes que hacer es cuidar ese producto y intentar no meter la pata en una red social que es, vamos, lo más innecesario que he visto en los últimos años. Que el presidente de la Liga tenga que tuitear sin necesidad de nada, porque ya ves Pero tú. es que ya no son las redes sociales, son las declaraciones. Sí, también. Y cómo es. Yo creo que, a ver, salvando un poco las distancias, yo creo que cuando tienes un cargo de ese tipo, al final tienes que mantener las formas. Y tú en tu casa le podrás decir a tu hija que mira a Xabi Alonso que no sabe hacer no sé qué, claro. Pero en tu casa, o a tus colegas, pero no lo puedes decir ni delante de un micrófono ni en tus redes sociales, salvando un poco las distancias porque era un loco, pero me recuerda un poco a Rubiales, porque Rubiales no sabía que era presidente, o sea, no era consciente y cogía un micrófono y la liaba y decía no sé qué. Yo creo que una vez tienes un cargo de presidente, tú tienes que saber dónde estás y a qué representas. Y puedes tener tu opinión, evidentemente puedes tener su opinión, Javier Tebas, pero no tiene por qué ir hablando mal de Real Madrid y de Barça, que son parte de lo que él está manejando. En el caso del Barça hay una cruzada por la Superliga, ¿no? Porque a Javier Tebas no se le olvida que el Barça y el Madrid están en la génesis. Porque no quiso estar en el CVC. Claro, eso por supuesto, claro, porque el Barça en aquel momento, que iba de la mano con el Madrid, Florentino le dijo a Laporta: Joan, tú no puedes firmar esto, hipotecar esto a 50 años. O sea, cualquier cosa que te dé a firmar Tebas, no la firmes. O sea, no te fíes de él. Porque ya en el caso de Florentino y Tebas es una cosa que traspasa los negocios. Es una cuestión personal. O sea, ya es una guerra, una batalla personal. Con el caso del Barça es una batalla porque Tebas lo que quiere hacer es proteger su negocio, que es la Liga Española, y sabe que si la Superliga acaba saliendo adelante, más tarde o más temprano, el perjudicado va a ser su negocio, va a ser la Liga, porque aunque la Superliga en una fase inicial se hable de, pues eso, de disputarla los miércoles, compatibilizarla con la competición nacional, en un plazo medio, el objetivo de esa Superliga es jugarla los fines de semana.
porque tú no vas a hacer una competición que es la de mayor nivel del mundo. O sea, vosotros imagináis que la Champions se jugara los fines de semana y las ligas nacionales, la Premier, la Bundesliga, la Liga Española, entre semana, pues evidentemente las audiencias de la Champions todavía serían mayores, los desplazamientos de aficionados todavía serían mayores, porque son partidos que generan más interés. Entonces, por ahí Javier Tebas necesita defender lo suyo. Yo eso lo entiendo, pero que claro, que para defender lo tuyo, el Mundial de Clubes es una mierda, la Superliga es una cosa que se han inventado ya a las 5 de la mañana en un bar. Lo otro, claro, al final enseñar la patita demasiado, porque yo sé que su papel es defender su competición, pero también otros clubes tienen derecho a investigar otras líneas de negocio y otras posibles competiciones. Sí, no, que tu palabra no es la que manda por encima de todo, y no tienes la verdad absoluta ni la solución correcta siempre. Entonces, bueno, al final es una cosa que ha sucedido, y bueno, la guerra en este caso con el Real Madrid, que sigue abierta y que va a seguir abierta. La Real Federación, con Lozano a la cabeza, quería relajar un poco las tensiones y parece que tampoco se ha solucionado mucho, la verdad. Para acabar, quiero traer un equipo que no es de la Liga Española, pero que, hablando del calendario en concreto, yo no sé allí en Francia si se habrán quejado mucho, si se han quejado poco, si Luis Enrique ha tenido alguna declaración polémica al respecto. Estoy hablando del PSG, que ha vuelto hoy de sus vacaciones después de esa final en el Mundial de Clubes, y la cosa es que el Paris Saint-Germain en una semana va a disputar la Supercopa de Europa. Entonces, es un equipo que tiene 7 días antes de jugarse un título. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos hablado mucho del Real Madrid, y es cierto. Hemos hablado también del Atlético de Madrid, y creo que también es cierto. Pero yo creo que la fuerza, y que lo que puede hacer parar el fútbol para mejorar este calendario, es ayudar a todos los equipos, aunque no sean de tu liga. Y que el Paris Saint-Germain vuelva hoy y en 7 días tenga la Supercopa de Europa, una competición internacional, en este caso como la del Mundial de Clubes. Creo que los equipos a lo largo de todas las regiones tendrían que saltar y decir, pero ¿cómo puede ser que el Paris Saint-Germain dispute una competición con solo 7 días de preparación? Pero yo no he escuchado nada del Paris Saint-Germain, Irati, por ejemplo. Bueno, yo creo que también quizá por eso se lo tomó diferente Luis Enrique las primeras semanas del Mundial de Clubes, que les mandaba de vacaciones, que casi no entrenaban, que se lo tomaron un poquito así, también sabiendo de la superioridad futbolística que tenían, al menos en el primer tramo de la competición. Pero es que esto lo llevamos hablando 2-3 años, es que no entra más y van a meter más. Tú tranquilos, que el año que viene se van a inventar otra competición, y la semana esta que han tenido libre la van a tener que jugar, porque va a haber un amistoso de no sé qué con un trofeo de por medio. Sí, un cuadrangular, que llegue un jeque, se lo invente y le dé 10 millones de euros a cada equipo para jugar un cuadrangular en el patio de su casa, que es particular, y lo juegan, claro. Y el problema es que los clubes y los jugadores quieren seguir cobrando lo que cobran o todavía más, y para eso se necesitan este tipo de competiciones. Tampoco se pueden quejar. O sea, evidentemente se quejan de que el calendario está lleno, pero si quieres seguir cobrando igual, tienes que jugar este tipo de competiciones. Los clubes que iban al Mundial de Clubes ya sabían que esto iba a pasar. Ya eran conscientes de que esto iba a pasar. Y yo creo que el calendario al final está abarrotado, y lo vimos el año pasado, que se murió un doctor en el Barça de forma inesperada y que no había manera de poner un partido porque se había muerto alguien. Tremendo. Sí, es una locura, y el PSG es víctima de su propio éxito, porque claro, juega el Mundial de Clubes, pero alcanza la final, luego juega todos los partidos. Al haber ganado la Champions, en la que también, por supuesto, juega todos los partidos, más los de su liga, más la Copa, que también la gana, al haber ganado la Champions, tiene que jugar Supercopa Europea. Con lo cual arranca el primer partido del año. Es que también o sea, es la cuadratura del círculo, y es muy mala suerte para Luis Enrique. Tremendo, tremenda esa planificación. Yo creo que la podían haber tenido prevista de, oye, si el Paris Saint-Germain llega a la final del Mundial de Clubes, gente de quien organice este torneo, que ya estoy completamente perdido. Pero bueno, la Supercopa de Europa, oye, la tenemos que poner en una fecha. Oye, ¿alguien que esté trabajando para la Supercopa de Europa habrá pensado y habrá dicho que el Paris Saint-Germain cabe la posibilidad de que tenga solo 7 días, en este caso, de entrenamiento antes de enfrentar su primer partido? No sé, las luces en este caso que en algún momento se encenderán, y vuelvo a repetir que la empatía yo creo que es la única solución para esto. Gracias, chicos, gracias, Látigo Serrano, gracias, Irati, a descansar. Un placer. Adiós. Y ahora tenemos muchas cosas de las que hablar. Viene Alfonso Pérez Burrul. Tremendo.